Si Dios es tan bueno, ¿por qué existe el dolor y el miedo? ¿Por qué nos duele que las personas nos fallen? ¿Y por qué fallamos? Soy Daniel, católico, apasionado por la teología del cuerpo y el estudio del corazón humano. Y estas son preguntas que me explotaban en la cabeza. ¿Por qué si Dios es tan bueno, le pasan cosas malas a la gente buena, la típica? ¿O por qué no todo es perfecto? O sea, ¿por qué la gente hiere a las demás? Porque muchas veces hasta nosotros mismos, yo he herido personas y me han herido también. ¿Por qué? Estoy convencido que a muchos de los que estamos acá alguna vez nos echaron el cuento, nos contaron la historia que está en el Génesis de que Dios creó la tierra en 7 días, de que luego creó al hombre, de la costilla del hombre creó la mujer y que estos comieron del fruto prohibido y fueron expulsados del Edén. Esta historia, que aparentemente la vemos tan lejana de algo tan irreal, tiene todo que ver con las preguntas que ya les planteé. Originalmente, antes de que Adán y Eva comieran del fruto prohibido, había comunión, armonía. ¿Entre quién? Entre el hombre y Dios, entre el hombre y la mujer, entre el hombre o digamos el ser humano consigo mismo, era una persona íntegra, plena, y había también una comunión con la creación. ¿Qué pasa después de que estos dos comen del fruto prohibido? Y aquí es donde el relato cobra mucha importancia y en donde en un momento lo voy a actualizar a lo que vivimos hoy en día. El relato dice: se escondieron el hombre y la mujer de Dios entre los árboles del jardín, pero Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Él contestó: oí tu paso por el jardín. Tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Qué pasa aquí? El hombre ya teme de Dios, pero no es un temor de Dios sano, es un temor de querer esconderse, de querer no saber nada de Dios. Es decir, hay una ruptura de esa comunión que les explicaba al comienzo con Dios. Esa ruptura nos hace hoy dudar muchas veces de nuestra fe. Nos hace muchas veces dudar de la existencia de Dios, de la creación. Nos hace dudar en el fondo de nuestro origen y de nuestra identidad. ¿Y qué consecuencias tiene esta ruptura con Dios hoy en día? Hoy en día sentimos miedo a ser juzgados. Tenemos un temor de que Dios nos va a juzgar, y esa era muchas veces la creencia que había, que se heredó por tradición muchas veces o por una errónea formación, de decir: es que Dios a ti si pecas te castiga, ¿sí? Es un Dios castigador, no es un Dios que te quiere ver hundir de cierto modo, ¿no? Entonces esa ruptura viene de mucho más atrás. Esa ruptura y ese temor a ser juzgado viene de mucho más atrás y se genera en ese momento. Hay otro punto clave en el relato. Está en el capítulo 3, versículo 12 del Génesis también. El hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Antes de eso, en el mismo relato, no lo tengo acá y no lo voy a leer, pero muchos lo hemos escuchado alguna vez, y es que cuando Dios creó al hombre, cuando Dios creó a la mujer y la sacó de la costilla del hombre, el hombre la ve y dice: esta sí es hueso de mi hueso y carne de mi carne. O sea, él se identifica totalmente con ella. Es como si fueran uno solo, porque es carne de mi carne. O sea, es como si fuera una extensión de mí. Entonces ahí esto representa y digamos que soporta esta idea de comunión entre las personas que les explicaba al comienzo. ¿Qué pasa? Cuando la mujer come del fruto, le da al hombre y Dios se da cuenta, el hombre ahí sí ya le dice a Dios: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol, es decir, la culpa a ella. Sí, ya hay una ruptura. Ya estoy diciendo: no, hey, esto no fue culpa mía, fue culpa de ella. ¿Y eso cómo lo traemos a hoy? Hoy en día la gente siente envidia. Hoy en día nos culpamos, aun cuando a veces sabemos que la culpa es nuestra. Señalamos al otro. Hoy en día nos comparamos. Hoy en día competimos muchas veces entre nosotros, inútilmente, porque en dignidad todos somos iguales. Pero sin embargo, traemos esa herida y tendemos a, digamos que, utilizar estas acciones como base para interactuar con los demás. Y hay un tercer punto que es hoy tal vez uno de los más relevantes y de los que más se pueden llevar a la actualidad,
Y es esa ruptura que hay con nosotros mismos. Para explicar esta ruptura con nosotros mismos, me quisiera dirigir a la carta a los Romanos de San Pablo, que dice: no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Es decir, es como si tuviéramos cierta tendencia a hacer lo que no queremos, como si no nos pudiéramos en ciertos momentos controlar. Y hoy en día, ¿cómo nos pasa? Pues muchas veces sentimos miedo y queremos hacer las cosas, pero el miedo no nos deja, ¿sí? Muchas veces nos frustramos porque decimos: hombre, debí haber reaccionado de otra manera, debí haberle dicho esto. Es como una batalla interior en donde no se ponen de acuerdo la razón muchas veces con el actuar, con lo que sentimos en el corazón, y es como una batalla diaria que muchas veces libramos. Para profundizar en esto, quisiera citar un fragmento pequeño de un libro que se llama Dioses Rotos, que se lo recomiendo a todo el que conozco, de Gregory Popcak. Y el fragmento dice: queremos rezar, pero nos dormimos. Queremos cuidar de nosotros, pero también los demás necesitan que los cuidemos. Queremos hacer ejercicio, pero no nos apetece. Nos gustaría vivir con la compañía de los demás, pero sus pequeños dramas nos agotan. Cada uno de nosotros es una batalla de intenciones contradictorias. Y esto explica mucho esa ruptura con nosotros mismos. Cuando ya nosotros no sabemos qué hacer, nos invade el miedo, nos invaden las dudas, nos invaden las inseguridades, lastimamos, no somos coherentes, y esto lleva en últimas a estar heridos y herir a los demás. En síntesis, esta triple ruptura que existe y que no me lo estoy inventando yo, sino que San Juan Pablo II, cuando era papa, entre 1979 y 1984, en unas catequesis que daba todos los miércoles en una audiencia general, enseñó lo que hoy conocemos como teología del cuerpo, que no es más que el compendio de todas esas catequesis, y que él explica de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos. Esto a muy grandes rasgos. También habla del matrimonio, habla de las relaciones, en fin, toca muchos temas que quiero ir abordando en este canal y que nos dan muchas luces de cómo actuar y de cómo hacer que una terapia, un acompañamiento psicológico pueda lograr tener relevancia, pueda lograr trascender, porque les comparto de mi experiencia personal. Yo fui creciendo y me di cuenta que pues algo estaba pasando, que no podía gestionar adecuadamente ciertas cosas. Busqué ayuda con una terapeuta, empezamos un proceso psicológico netamente de la parte emocional. Pero cuando conozco la teología del cuerpo y me doy cuenta que estas heridas con las que vengo, que pueda que sean por una situación que viví, por heridas familiares, distintas situaciones que pasan en la vida, no tienen su raíz únicamente en mi familia, en mis amigos y en mi entorno cercano. Tienen su raíz mucho más allá, hay una razón mucho más elevada. Y así como San Juan Pablo II nos dio mucha luz de identificar de dónde vienen, digamos, esas heridas raíz, que en este caso es de la caída, del pecado original, también nos ilumina el camino, pinta ese norte para nosotros poder saber, bueno, ¿y ahora qué? Ya identifiqué, ya sé de dónde viene esto, puedo lograr entenderlo desde una visión cristiana, pero ¿ahora qué? ¿Cómo salgo de acá? ¿Cómo busco las herramientas? Claro, la terapia es súper importante, pero hay un camino también de salvación al que nos invita Dios. Hay un camino que iré detallando en los próximos videos, mediante el cual la misma fe cristiana y la misma iglesia nos pinta para poder sanar y para poder finalmente vivir una vida más acorde a ese diseño original, a eso que Dios pensó al comienzo. Si les gustó este video, denle like, compártanlo, comenten si tienen dudas, esperen los próximos en donde profundizaré de estos temas. Chao, chao, pórtense bien.